Buenos días. Antes de iniciar con el sermón dominical, vamos a empezar con la oración. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te agradecemos tanto. Éramos nosotros que teníamos que ir al infierno y salvaste a estas almas y te agradecemos por esto. Te agradecemos por permitirnos demorar en la iglesia que es tu cuerpo. Señor, ayuda y alimentanos con tu palabra, ya que no podemos vivir sin tu palabra de alimento. Si hay algunos hermanos con el corazón vacío, consuele a ellos también. Solamente falta una semana para el gran seminario bíblico. En medio de eso, Señor, obre para que muchas almas puedan recibir la salvación, para que todos puedan gozarse y para alabarte, Señor. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Como palabra de inicio vamos a buscar San Mateo 15. San Mateo 15, versículo 29 al 31. San Mateo 15, versículo 29 al 31. Yo les voy a leer primero. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Versículo 31, vamos a leer juntos otra vez. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Hoy, como palabra de inicio, hemos buscado San Mateo 15. Como lo saben bien, en los libros evangélicos están escritas muchas obras que Jesucristo hizo. Y muchas personas venían hacia el Señor, y también podemos ver la reacción de Jesús. Y en medio de eso hay algo punto común. Es que las personas que vinieron con un corazón anheloso siempre recibieron la gracia de Dios y regresaron. A la mujer de Sirofenicia había una hija que estaba endemoniado, y con un corazón anheloso vino hacia el Señor, y ella pudo experimentar el milagro de ser sanado su hija. Y también incluso mendigo, quien era de Bartimeo, también fue sanado por su anhelo. En San Mateo 16 está hablando acerca de un leproso, y él también se arrodilló ante Dios, oró anhelosamente a Dios y pudo sanarse de su lepra. Esto es igual que
se simboliza a nosotros cuando nosotros recibimos la salvación. Teníamos esta enfermedad espiritual, pero después de recibir la salvación, eso se curó ante el poder de Dios. Pero igual que todas estas personas, porque tenía una enfermedad físicamente, vino hacia el Señor. Pero no solamente vino al Señor, sino vinieron hacia el Señor teniendo la fe de que el Señor puede curarles. Aquí podemos ver de que sale cojo, ciego, mudo y manco. Aquí los que vinieron con la fe nos dan mucha lección. Las personas que tuvieron toda esta enfermedad y que vinieron a ser Señor simboliza a todas las personas que no pueden vivir adecuadamente su vida por sus pecados. Y a todas estas vidas se le apareció Jesús y les mostró de cómo perfecciona. Nosotros éramos ciegos espirituales que no podíamos ver lo eterno. Sin escuchar la verdad, no podíamos hablar acerca de las verdades. Es igual que decir que éramos mudos. Tampoco conocíamos que era el camino correcto y éramos nosotros que vagabundeábamos en este mundo. En esta vida llegó Jesucristo y nos mostró la verdad. También nos curó en la enfermedad y nos dio una vida nueva. Y que nos haya sanado y que nos hizo mejorar la vida es que permitió de subir la concepción de valor de nuestra vida. Por eso hoy a través de la palabra principal vamos a aprender de cómo vamos a vivir entre los cristianos. Primeramente, antes de recibir la salvación, todos éramos pecadores porque nacimos siendo pecadores y también muertos del espíritu. Y una de las características similares es que éramos como ciegos. Los que murieron del espíritu no pudieron ver la verdad y por eso espiritualmente eran ciegos. Como no podemos ver lo eterno, solamente vemos y vivimos a las cosas que se van a pudrir y así era nuestra vida antes de ser salvo. Esto es igual que el aspecto que un ciego guía a otro ciego. Capítulo 15, versículo 14. Yo les voy a leer. Dejarlo, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Solamente imaginamos a un ciego guiando al ciego, está muy nervioso, ¿verdad? Y podemos ver de que al final los dos caen al hoyo. Está yendo hacia ese lugar donde no pueden salir. Aquí hay mucha sabiduría, conocimiento y también hay muchas cosas que dicen que es la respuesta y se ve en nuestros ojos y antes de ser salvo vivíamos esa vida de perseguir a esos. Y muchas personas están viviendo, persiguiendo eso hasta ahora. Que son cosas hechas del mundo. Y también dice que esto es el aspecto que un ciego guía a otro ciego. El resultado de que un ciego
guía al otro ciego es que está guiando a ese lugar donde no puede haber solución, no solamente se caerán a más problemas y al hoyo. Y otra característica del ciego es que está buscando en la oscuridad. Los que no son salvos quieren buscar la respuesta y la concesión de valor en la oscuridad. Antes de recibir la salvación seguramente hubo muchas cosas que yo consideré que era muy importante, porque si veo con mis ojos carnales, hay cosas que se ve bien y cosas que yo quiero. Y todas esas cosas lo convierto en mi concesión de valor y era una vida donde yo cambié mi propósito de vivir. Esto es igual que un ciego está solamente buscando la verdad en la oscuridad. No sé si alguna vez han escuchado la historia del hombre ciego y el elefante. Dice que había muchos ciegos que quisieron saber acerca del elefante y estaba tocando muchas partes del cuerpo del elefante y estaba buscando la respuesta. Por ejemplo, había un ciego que tocó la nariz del elefante y dijo que el elefante tiene el cuerpo muy largo. Y había otro ciego que tocó las patas del elefante y concluyó que el elefante tiene la piel muy gruesa. Y igual que esto, había muchos ciegos que tocaron el elefante de su propio punto de vista y concluyeron cómo se ve. Pero ¿cuál es la razón de que uno puede ver el elefante apropiadamente? La única forma que el ciego puede ver al elefante apropiadamente como es. Tiene que quizás invertir mucho tiempo para como saber cómo se ve el elefante. O por ejemplo hay que dar mucho esfuerzo. No solamente se necesita una cosa. Solamente hay una cosa que se necesita para saber lo apropiado. Es abrir los ojos. Si abre los ojos, la respuesta puede estar en sus ojos. Igual que esto. Es igual que ese aspecto de que un ciego que está con su espíritu muerto, que abra sus ojos y que mire la verdad y ahí puede saber la verdad. Igual antes de recibir la salvación éramos como mudos. Los mudos tienen la característica de no poder hablar. Nosotros espiritualmente éramos mudos. Igual que esto es que la razón no podíamos escuchar la voz del Señor. El mudo y el sordo tienen la característica muy parecida. Hay muchos casos de que no puede hablar porque no pueden escuchar. Creo que sí, algunos escucharon el anuncio. Vamos a hacer testimonio. La iglesia decidió de dar el testimonio después de los sermones dominicales, de hablar de qué hemos escuchado el miércoles y también el domingo. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Para tener una buena comunión, ¿qué debe hacer? Hay que escuchar bien, ¿verdad? Si no escucha, no tiene nada que decir. Esto es igual que el aspecto que tiene la conexión el mudo y el mudo. El sordo y el mudo.
Vamos a ir a Hechos, capítulo 7. Hechos 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. Vamos a leer juntos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Los que son duros de cerviz no hay lugar para que la palabra de Dios entre. Y también para que el corazón sea circuncidado, tiene que escuchar la palabra de Dios para que abra los oídos. Por eso, igual que esto, si la oreja no está abierta, entonces no puede escuchar la palabra de Dios. Cuando uno recibe la salvación, puede abrir la oreja. Y muchas personas, mucha multitud, siguieron a Jesucristo después de ver el milagro de 5 panes y 2 peces, pero después de que empezó a hablar acerca de las cosas espirituales, en la Biblia dice que muchos se fueron. Igual que esto, antes de recibir la salvación, nosotros cuando hablamos acerca de Dios, acerca de la iglesia, Biblia, no les gustaban. Porque no teníamos oreja de escuchar. Es por eso que todas las cosas que se hablaba era todo mundano. Por ejemplo, el éxito del mundo, estuvimos hablando acerca de deseo carnal y hablamos todo acerca de lo que no es relacionado de Dios. Esto es el aspecto de ser mudo ante Dios. Y también se veía muy necio a los que hablaban acerca de espiritual, de iglesia o del espíritu. Pero cuando predicamos podemos darnos cuenta muy fácilmente. Porque uno dice, estoy viviendo muy ocupada en el mundo de por qué me quieres hablar de esas cosas. Es porque ellos no tienen oreja de escuchar, porque ellos son sordos. Y esto era así antes de recibir la salvación. Como cojos ni siquiera podíamos caminar bien. Y la característica de cojo es que se inclina hacia un lado. La Biblia dice que nosotros nacimos y llevamos a la dirección incorrecta. Y cada vez que hablamos, mentimos. O sea, nuestra vida estaba inclinada hacia el pecado. Y como somos cojos, ni siquiera podíamos correr. Éramos cojos que ni siquiera podíamos correr hacia la cosa correcta. Pero esta vida que uno no pudo recibir la salvación, la Biblia está diciendo que todo estaba en vano la vida antes de recibir la salvación. Sí, ¿verdad? Con el ojo, la oreja y la boca imperfecta, todo fue vana de lo que nosotros perseguíamos. Es por eso que Dios permitió todas las cosas que las personas siguen en este mundo al rey Salomón. Él pudo tener el negocio grande y también edificando casas grandes, y también hizo viña, y también muchos sirvientes, y también muchos que tocan instrumentos, y también muchos animales y riquezas. La casa era tan grande y también la sabiduría era tan grande que de otros países vinieron para escuchar su sabiduría. Salomón es quien
poseía todas las cosas que un mundano quiere. Pero ¿cuál es la conclusión de esa persona? Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. Versículo 10. Yo les voy a leer. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparte mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Dice que él pudo tener todas las cosas que el ojo deseaba. Él pudo obtener todas las cosas que las personas del mundo quiso tener. Y dice que yo he tenido todas las cosas que mi corazón quiere. Incluso él pudo llamar a todos los músicos para escuchar toda la música que él quiso. Dice que todas las cosas que... Todo corazón gozó de todo su trabajo y esta fue la parte de toda la faena. Pero en versículo 11, como dice, después de obtener todas esas cosas, él pudo tener el resultado. Vamos a leer juntos. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón comprendió que todas las cosas debajo del sol es todo en vano. Bajo el sol se refiere en Adán, que uno nació como pecador y con la ciudadanía de pecador tenía que tener el deseo de entrar al infierno eterno. Todas las cosas que él pudo disfrutar en este mundo estaban en vano. Esto era la conclusión de todas las personas que antes de recibir la salvación. Pero hay que pensar de todas las personas que son salvos, que fueron sanados por Dios. ¿Cuál es la vida que no es en vano? ¿Cuál es la vida que permanecerá para siempre? Si es que las personas salvas viven mirando las cosas eternas y persiguen a las cosas eternas, esto es lo que se va a quedar eternamente. Si les digo simplemente, uno que no es sanado de la enfermedad, que no vive en la enfermedad, sino vive en un aspecto mejor. Si es que Dios le abrió los ojos, si es que sigue viviendo como un vano, eso es ser necio. Por ejemplo, ya le abrió la boca y tiene que hablar acerca de las cosas eternas y solamente habla de las cosas corruptas, entonces eso es ser necio. Y también, si es que Dios nos hizo caminar apropiadamente, pero si solamente seguimos caminando al camino incorrecto, esto es ser necio. Pero nosotros, como somos sanados de esta enfermedad y de los pecados, tenemos que aprender de cómo tenemos que llevar nuestra vida apropiadamente. Primero vamos a pensar acerca del ciego espiritual. Después de recibir la salvación pudimos abrir nuestros ojos. Ahora podemos ver las cosas que es necesario ver y ahora podemos tener los ojos que se puede ver. Vamos a ir a Hechos capítulo 26. Vamos a ir a Hechos 26.
Hechos 26, versículo 18. Son cosas que ocurren cuando recibimos la salvación. Vamos a leer juntos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Los que son salvos son los que pudieron abrir los ojos. Son los que se han transferido de la oscuridad a la luz. Y son los que fueron transferidos de la potestad de Satanás a de Dios. Igual que esto, nuestros ojos se abrieron y ahora podemos ver las cosas eternas. Como lo saben bien, en Hebreos capítulo 11 está explicando que es el capítulo de la fe. En Hebreos capítulo 11 está diciendo, versículo 1 está diciendo que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que es la convicción de lo que no se ve. Las personas que no pudieron ver las cosas eternas ahora pueden ver las cosas eternas y lo eterno. En la Biblia está escrito que a través de la fe nos está alertando las cosas buenas. Es igual que Abraham, quien vivía en carpas, vivieron una vida de peregrinos. No es que ellos vivieron porque no tienen nada que hacer o no pueden hacer otras cosas, sino porque ellos pudieron ver las cosas eternas. Ellos pudieron llevar una vida de carpas en el desierto. Dice que uno puede ver las cosas del cielo. Moisés, a través de la fe, dice que se consideró como tesoro de todas las cosas, de las cosas de Dios, que el tesoro del Egipto. Así ahora Moisés, él pudo ver a ese tesoro verdadero que es el Señor, que todos los tesoros que había en Egipto. En sí, esto es algo que uno no puede entender en punto de vista de los mundanos. Sin embargo, los cristianos pueden ver porque los ojos se han abierto. Los cristianos salvos, ¿qué tienen que ver? ¿Qué tenemos que mirar abriendo nuestros ojos? Tenemos que ver las cosas eternas. 2 de Corintios, vamos a ver. 4:18. Segundo de Corintios 4:18. Segundo de Corintios 4:18. Vamos a leer juntos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De ver las cosas que no se ven quiere decir que es un cristiano que abrieron los ojos y de ver las cosas que no pudo ver antes. Esto también es la sabiduría verdadera. Es porque las cosas eternas realmente esperan y también sabemos que después de esta muerte va a haber otra vida. Sabemos muy bien de que hay gloria eterna. Es por eso los que tienen la fe tienen que vivir viendo las cosas eternas. Creo que en la semana pasada también hemos escuchado, pero Helen Keller dijo así: lo peor que se ve en los ojos es que hay visión, pero no hay misión. ¿Qué cosa nos puede dar la lección? ¿Qué es lo peor para los cristianos que ahora tienen los ojos abiertos? Sí tienen la visión de nuestros ojos, pero ¿qué sería lo más malo? Es que no poder ver las cosas eternas. Esto es la iniquidad. Teniendo
los ojos espirituales de poder ver, pero no podemos ver con nuestros ojos. Esto en sí es pecado. Vamos a ir a San Mateo 13. San Mateo capítulo 13, versículo 44. San Mateo 13, versículo 44. Veamos juntos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí, el tesoro escondido en un campo se refiere a todas las almas que están viviendo en este mundo. Y aquí el hombre está hablando acerca de Jesús. Por eso Jesús puede mirar el espíritu de las personas. Y él puede ver cuán precioso es cada alma. Es por eso dice que él pudo vender todo lo que tiene y comprar ese campo. Pero ¿con qué él pagó? A través de la sangre de Jesucristo, él pagó por esto. ¿Por qué hizo esto? Porque él pudo ver lo eterno. No es importante la vida de unos, no después de que las personas mueren, el resultado eterno es más eterno, y esto pudo ver Jesús. Con el corazón de Jesús también tenemos que saber mirar las almas. Hay muchas personas que podemos ver alrededor de nosotros. Hay que mirar con los ojos espirituales. Parece que un ciego está guiando a otro ciego. Es igual que este aspecto donde las personas piensan que ponen la importancia en el mundo. Podemos ver a todas las personas que están yendo hacia el hoyo, solamente viven para su éxito en el mundo y también para su concepción de valor. Y hay otros que están muy metidos en la vida religiosa y no pueden salirse de ese hoyo. Es ese aspecto donde viven para las cosas que se ven bueno. Pero ¿qué cosa tenemos que mirar? Tenemos que saber mirar a ese espíritu. Ni siquiera tenemos que mirar tan lejos. Tenemos que mirar solamente 10 años después de ahora. Quizás después de 10 años puede encontrarse con Dios. O tiene que mirar después de 20 años. Después de 50 años. Quizás después de 100 años no habrá nadie quien se quede aquí ahora. Ahora estamos mirando cara a cara. Pero creo que después de 100 años vamos a estar mirando a Dios. Tiene que saber mirar las cosas abriendo nuestros ojos espirituales. San Mateo capítulo 9. San Mateo 9, 36. Versículo 36. Yo les voy a leer. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesucristo miró la multitud. Esto está hablando de que Jesucristo fue al campo para predicar a todas las
multitud y también sanar a los enfermos, pero aquí en 36 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Aquí en la compasión, si vemos en el idioma original, es que se corta las entrañas. Está hablando acerca de compasión. Pero Jesucristo habrá tenido este corazón porque le da pena de la enfermedad que tiene en este mundo o que no pueden vivir correctamente en este mundo porque no pueden comer bien o beber bien. No miró eso, sino que miró Jesús. Es porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En este mundo están trabajando y tuvo compasión a todos los espíritus que se quedarán en este mundo sin poder ir al cielo. Y ese vacío y esa inseguridad que hay en esas personas, el Señor vio y tuvo compasión. Y viendo eso, el Señor, ¿cómo oró? Versículo 37 y 38. Leamos juntos. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Es por eso que el Señor pudo mirar. Hay muchas cosas que cosechar. Viendo con los ojos espirituales, puede ver todas las personas que puede predicar. Sí, hay veces que damos testimonio diciendo que no hay nadie que yo pueda predicar. Pero quizás no es que no hay almas que no puede predicar, sino es porque no puede tener los ojos de mirar para predicar. Porque Jesús aquí está diciendo que hay muchas personas que salvar. Hay tanto que predicar, es por eso que dice que hay mucho. Los obreros pueden ser obreros a todas las personas que solamente pueden ver. ¿Y qué tenemos que mirar? Somos cristianos. Es por eso que tenemos que saber mirar a los espíritus. En la Biblia dice que tienen que enviar a todas las personas para que se salven, porque a pesar de que uno no hable y quien pesa los corazones, ¿cómo no va a conocer? Tenemos que salvar a todos los que están yendo hacia la muerte. Y los que están por ser muertos, hay que salvarlos sí o sí. Tenemos que abrir nuestros ojos correctamente. Pero normalmente, ¿por qué no podemos abrir nuestros ojos? Cuando uno se despierta, es difícil para abrir los ojos, ¿verdad? Es muy difícil de despertarse, pero hay algunas razones. Primero, es que porque estaban con los ojos cerrados por toda la noche, está acostumbrado. Y porque entra la luz, es por eso que es difícil de abrirlo. Antes de recibir la salvación estuvimos en el pecado y en la oscuridad, pero después de ser salvo, ahora todo parece pecado. Pareciera y uno siente que no puede hacer nada ahora. Hay muchas cosas que yo tengo que desamparar. Es por eso dice que, ay, qué incómodo, y ahí cierran los ojos. Solamente pone la excusa que yo no sabía. Pero la Biblia dice que no hay que hacer eso. Hay muchas cosas que se ven que no es muy familiar. Por ejemplo, yo he visto eso toda la vida. Ahora sí puedo ver. Pero muchas cosas incómodas ocurren.
Y ahora, por ejemplo, hay un grupo y dice que esa comunión, muchas personas se sientan alrededor como en un círculo y es muy incómodo. Es muy también um, leer la Biblia, también escuchar la palabra, todo parece incómodo. Y también son cosas que no estoy acostumbrada de ver a muchas personas en la iglesia. Pero en este momento lo correcto es solamente cerrar los ojos. No. Si es que pueden ver las cosas correctas, tienen que hacer todo lo posible para que pueda ver más esas cosas resplandecientes y tienen que mantener sus ojos abiertos. Si es que cierran los ojos, es abandonar la responsabilidad. Tienen que hacer todo lo posible para que pueda crecer más en mi fe y para que se pueda alumbrar más mis ojos. En la Biblia dice que la palabra de Dios es muy puro. ¿Cómo puede resplandecer nuestros ojos? A través de escuchar la palabra. Porque la palabra es pura, organiza toda la suciedad en mi corazón. Vamos a buscar Salmos 19. Salmos 19. Salmos 19, versículo 8. Salmos 19, versículo 8. Vamos a leer juntos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios está pura. Una de las razones que uno no puede mirar adelante es porque hay muchas escorias y muchas cosas sucias entre medio. Quizás pueden ser las cosas del mundo o también puede haber las concepciones de valor que yo los edifiqué. Pero en ese momento yo puedo limpiar mi corazón con un corazón puro. El justo dice que es igual que el sol que resplandece, que sigue alumbrando hacia el día perfecto. Quiere decir que cada vez de que yo leo más la Biblia y voy hacia el camino de Dios, al final es igual que ese sol que alumbra. Es por eso que tenemos que acordar profundamente en nuestro corazón que siempre tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. También hay una lección de ser mudo. Antes de recibir la salvación, nuestra oreja estaba cerrado. Es por eso que éramos nosotros que no podíamos abrir nuestra boca para hablar lo correcto. Vamos a ir a San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7. San Marcos 7, 32 a 35. San Marcos 7, 32 a 35. Yo les voy a leer. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos del cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien.
Esto es a través de la palabra. Nosotros, cuando somos salvos, nuestro corazón fue circunciso. Cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo llega a nuestro corazón y también el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos entender la palabra. Podemos ahora escuchar la palabra. Y cuando entra la palabra de Dios en nuestro corazón, ahora se desliza nuestra lengua. Lo que se llenó en mi corazón esa palabra es por eso que ahora podemos tener la boca de hablar lo correcto. Antes solamente era nuestra boca que hablábamos de matar a alguien o de cosas mundanas, pero ahora podemos tener esa boca de salvar a los muertos y de hablar lo correcto. Y la palabra sale de nuestra boca. En San Juan 15 hay un versículo así: si permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid cualquier cosa y se os dará. Primero es que permanezcan en mí. Esto quiere decir que seas salvo y los que moran en Jesús. Está explicando acerca de las personas que moran en la iglesia. Y si es que mi palabra permanece en vosotros, quiere decir que va a estar ahí aprendiendo la palabra de Dios. Y en ese momento dice que pedid cualquier cosa y así se os dará. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Antes solamente vivía pidiendo lo que yo quiero carnalmente. Y todas las cosas que mi cuerpo, mi carne quería, vivía hablando de esas cosas. Pero ahora yo puedo escuchar la palabra y mi palabra puede sembrarse en mi corazón. Es por eso que ahora tengo la boca de pedir las cosas que el Señor quiere. Nosotros, ¿cómo tenemos que vivir hablando qué cosas? El mundo ahora puede hablar. ¿Y qué cosas tienen que hablar? Tienen que hablar acerca de las cosas eternas. ¿Qué son cosas eternas? Ahora la gloria de Dios son cosas eternas. Es por eso que en nuestra vida hay alabanza y gozo. Antes, si es que yo hacía algo bien, elogiaba a mí mismo. Y también glorificábamos al éxito de este mundo. Pero ahora con nuestra boca, tenemos esa boca de poder alabar a Dios. Porque la gloria de Dios es eterna. Como Dios es eterno, alabar a Dios es hablar lo eterno. También los hermanos de la iglesia primitiva siempre hablaban de Dios y siempre alababa a Dios teniendo esa boca a pesar de que tuvieron muchos sufrimientos y persecuciones. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 2. Esa palabra que lo saben muy bien. Hechos capítulo 2. Versículo 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Leamos juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comió juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es la imagen de cómo los hermanos de la iglesia primitiva se reunían.
Dice que ellos cada casa, cada día en el templo, partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí podemos ver de que estaban aprendiendo la palabra. Dice que comían juntos partiendo el pan. Es igual que en nuestra iglesia. También nosotros visitamos a las casas de los hermanos, hacemos la comunión de distrito y hacemos nuestra comunión de distrito, también compartimos el testimonio y alabamos al Señor. Hablamos acerca de Dios eterno con ese gozo y alabanza. En ese momento había mucha persecución. Solamente con la razón de que creíamos en el Señor hay ese gozo. Pero después de alabar al Señor, dice que hay cosas que el Señor permitió. Ocurrió la obra de la salvación. Fue alabado de todo y las personas pudieron ver. Esas personas son diferentes. Son perseguidos, pero también son alabados. Parece que es difícil y esa perspectiva estaba tan miserable ante los ojos de los mundanos, pero al final eso era la manera de gozar a Dios y también a través de eso como resultado las personas seguían recibiendo la salvación y regresaron a Jesús. Ahora nosotros tenemos que realmente alabar a Jesús y en ese momento la palabra de Dios se puede predicar. Cuando predicamos la palabra es difícil abrir nuestra boca. Y algunas personas dicen que puede ser más difícil. Pero hay algo que tenemos que recordar. Cuando nosotros queremos predicar el evangelio a las personas, hay algo que tenemos que recordar. Primero, es que este evangelio es el regalo más grande que hay en mi corazón. Por ejemplo, no estoy endeudada a esa persona. No hay nada que yo he hecho mal a esa persona. Pero la razón de que yo quiero predicar esto es porque es una cosa muy buena. Y solamente el evangelio nos puede traer gozo y felicidad a esa persona. Pero si es que uno no se acuerda de esto, al final mi boca va a estar en mudo. Mi boca ya no puede hablar. Vamos a buscar. Primera de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Les voy a explicar la escena de aquí. Habían 4 leprosos que estuvieron fuera del castillo. Y afuera estaban campados los árabes, por eso no tuvieron comida dentro de la ciudad. Es por eso que los leprosos, a pesar de que entran, van a morir de hambre. Y también si es que salen, van a ser matados por los sirios.
Pero ellos decidieron, solamente fueron hacia el ejército de los sirios que estaban acampados. Si moriré, moriré, pues. Entonces fueron hacia los sirios, a los sirios, pero cuando ellos entraron al campamento de los sirios, se dieron cuenta que no estaban ahí ninguno. Ellos se huyeron, pero muy apuradamente, por eso los sirios dejaron todas las cosas, alimentos o todo lo que ellos utilizaban. Y los leprosos llegaron ahí y comieron y bebieron. Pero en ese momento se acordaron de todas las personas que estaban dentro de la ciudad. Había personas que estaban muriendo de hambre. Había personas que estaban muriendo. Entonces, estos leprosos, ¿qué hicieron? Versículo 9. Leamos juntos. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Esto fue una noticia buena. Esto es una noticia que puede salvar a un alma. Es por eso que llevando esto, hay que entrar a la ciudad, dijeron. Nosotros somos los que comprendieron el Evangelio. Nosotros hemos recibido la buena noticia. Y esta buena noticia nosotros predicamos. Como las personas no tienen la oreja de escuchar, obviamente, por eso rechazan nuestro evangelio. Pero por eso no hay ninguna razón de sentirse avergonzados. Porque lo que yo puedo hacer al máximo y la bondad máxima que yo puedo hacer a esa persona es de predicar el evangelio. Cuando yo estoy en un sufrimiento grande, y alguien me dio el medicamento y fui curado. Entonces, que tenga el corazón de querer partir este medicamento a otras personas que tienen la misma enfermedad que yo, esto es un corazón natural. Pero quizás esa persona que ya tiene la enfermedad puede negarlo, diciendo que yo ya probé de muchas otras medicinas, ahora yo sí estoy bien. ¿Por qué me estás forzando de comer esto? Quizás puede decir esas cosas. Pero imagínense que esa persona que yo realmente amo, si es que no damos esta medicina van a morir. Y porque lo niegan varias veces, ¿voy a rendirme? Solamente porque son negados algunas veces, no es que ya no voy a recomendar esta medicina. Dependiendo de yo cuánto ame a esa persona, voy a preguntarle más y también para convencerlos. Porque yo sé que esto es lo que me hace salvar a esa persona. Nosotros predicamos lo que es bueno, es por eso que no hay razón de temer. ¿Verdad? Por eso es necesario tener el coraje. Y también tenemos que acordar que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 9. 2 Corintios, capítulo 9. Versículo 16. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciara el evangelio. Los apóstoles eran los que eran enseñados directamente de Jesús.
y la vida de ellos es la vida que continúa la vida de Jesús. Y también yendo a muchos lugares, Jesucristo, ellos cumplieron el evangelio que el Señor hizo. Y aquí en versículo 16 dice que es impuesta necesidad. Dice que esto es como una misión que él debe hacer y es el deber. Un hombre recibiendo la gracia de Dios para que predique la gracia del Señor, esto es una misión. En 2 Corintios 5, versículo 20, dice que nosotros somos mensajeros, embajadores de Dios. Somos embajadores que nosotros reemplazamos a Cristo, porque Cristo nos encomendó la misión. Y también nosotros encomendando esta misión, este evangelio y la bendición tan bendita tenemos que anunciar a otras personas. Pero quizás nosotros no estamos haciendo nuestra misión. Quizás puede haber aspectos de que nosotros aún queremos lo mundo. Quizás vamos a encontrar a muchas personas todos los días, pero ¿de qué cosa estoy hablando y cómo estoy edificando la relación con ellos? Tenemos que reflexionar de eso. Porque lo que yo tengo en mi corazón sale de mi boca. De lo que yo hablo ante Dios, tengo que pensar si esa palabra es correcta. Tengo que ver si es que se está haciendo acumulado en mi corazón, es realmente según la voluntad de Dios. Yo siendo el embajador de Dios, yo fui llamado, pero en sí tengo que ver si estoy predicando la palabra de Dios. Y si no es así, puede ser el aspecto de vivir como mudos. Y también hay cojos. Vamos a ver Hebreos capítulo 12. Antes de recibir la salvación, nosotros éramos cojos. Hebreos 12. Versículo 12 al 13. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 12 al 13. Vamos a leer juntos. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando se curó al cojo, está explicando a nosotros que ahora nosotros podemos llevar una vida apropiada, ¿verdad? Ahora nosotros podemos seguir con estas piernas correctas. Ahora nosotros podemos caminar correctamente y seguir los pasos del Señor. Por eso, los que son sanados de los siendo cojos, tienen que saber correr hacia el camino del Señor. ¿Y para qué uno tiene que correr? ¿Para qué uno tiene que caminar? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 16. Filipenses 2, versículo 16. Leamos juntos.
Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. La carrera que uno hace dentro de la palabra no es en vano. Si es que en todo nuestro trabajo y esfuerzo no hay ninguna recompensa, todo esto será en vano. Pero en fin de eso, si es que hay una recompensa segura, entonces a pesar de que estemos corriendo, no vamos a ser cansados. Todas las cosas que uno vive, de las cosas que se ven, dice Salomón que son cosas vanas. Pero a pesar de que corremos, hay cosas que no son vanas. Está prometido en la Biblia que todos los pasos que uno está yendo hacia agarrando la palabra, estos no son en vano. Realmente tenemos que correr hacia lo eterno. En ese momento vamos a tener algo de jactar. Y los que agarran la palabra de Dios van a llevar la vida sirviendo al Señor como Señor. ¿Sí o no? Los que están considerando al Dios para servir como su Señor, sí o sí habrá esos pasos correctos hacia la palabra. Y en medio de eso también habrá personas que pregunten por la razón de la esperanza que tenemos. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Primero Pedro capítulo 3, versículo 15. Leamos juntos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En el primer versículo que sale, dice que si no santificad a Dios en el Señor en vuestro corazón, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Está aquí diciendo que tenemos que reconocer al Señor es nuestro Dios. Quien dio la autoridad a Dios puede llevar una vida santa. La vida santificada se refiere a la vida santa y separada. Estamos viviendo en este mundo, pero no es vivir según los pasos del Señor, sino ahora vamos a ir siguiendo los pasos de Jesucristo y no del mundo. De caminar al camino correcto y de llevar una vida distinguida es el primer paso del evangelizar. Así explica en la Biblia. A estas personas tenemos que ver a esas personas que hay más personas que buscan de la esperanza que uno tiene. Supongamos que vivimos igual que los mundanos. Como un cojo me inclino hacia este lado o ese lado, sin ir al camino recto, estar viviendo yendo a cualquier camino. Porque no hay nada diferente al mundano, no hay ninguna persona que me preguntara de la esperanza que yo debería tener. Pero los que caminan el camino correcto sí preguntarán a ellos. ¿Tú cómo puedes vivir así? Creyendo en qué vives así.
y preguntará, a pesar de que estás yendo a otra ruta, ¿cómo puedes alabar y dar agradecimiento? En este mundo tan inseguro, ¿cómo puede uno vivir con tanta seguridad? Porque camina al camino correcto, habrá personas que los pregunten. También en este mundo preguntamos a los que tuvieron éxito. Dice, esa persona es diferente. Mínimo si es que hago como esa persona, podré vivir con la felicidad. Hay muchas personas que preguntarán a ellos. Es necesario yo caminar al camino correcto. Ya no tengo que encoger. Ya no tengo que coger. Tengo que caminar al camino correcto. En ese momento, habrá personas que pregunten de mi esperanza. Es por eso que en 1 Corintios dice que tenemos que controlar nosotros mismos y también de negar a nosotros mismos. A pesar de que mi cuerpo quiera esto, con mi espíritu tengo que bajar esto y vivir más santamente. Antes era una vida que vivía solamente para mí, pero ahora tengo que llevar una vida que viva para otras personas. Tenemos que vivir para las cosas más grandes. Y es por eso que nosotros tenemos que caminar al camino correcto. Y en ese momento así irá la gloria a Dios. A nuestro alrededor hay tantas personas. Viven siendo ciegos, siendo mudos, tampoco conociendo el camino correcto, tampoco teniendo las acciones correctas. Viven muchas personas. Pero los que dicen que tuvieron la gracia de Dios, los que dicen que son salvos, si es que viven igual que ellos, es igual que blasfemar el nombre de Dios. San Mateo 5. San Mateo 5. Versículo 31. Perdón, San Mateo 15. San Mateo capítulo 15, versículo 31. 15, versículo 31. Leamos juntos. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ahora el ciego pudo hablar y el mudo puede hablar, el ciego puede ver y el manco es sanado y los cojos andar. Y así tiene que ser el aspecto de los salvos, también tiene que ser el aspecto de cómo vivir en el futuro en nuestra vida cristiana. Y también cuando miramos esas cosas podemos glorificar a Dios, así hay alrededor de las personas que también mirarán esas cosas. Es por eso que mi vida tiene que estar conectado directamente con el de Dios. Y también el alma que está perdido tiene que estar conectado directamente. Es por eso que es necesario vivir reflexionando de mi vida. Solamente falta una semana para el gran seminario bíblico. Somos personas que hemos recibido la salvación, la gracia. Y también no sabemos cuándo, pero mientras que escuchamos la palabra, ahora podemos ver y también hablar acerca de Dios. En este momento tienen que traer a muchas personas. También tienen que traer a muchas personas. Y en ese momento es ahora el milagro del Señor que los sanará. Y también puede haber la obra donde muchas personas se sanan y recuperan.
Por eso tenemos que desear anhelosamente que todas estas personas puedan recibir una nueva vida de Dios. Vamos a orar juntos. Dios Padre lleno de la gracia, que tiene mucha gracia y también el amor, te agradecemos tanto. Ayuda para que nosotros podamos grabar la palabra de Dios en nuestro corazón y para que podamos poner en práctica la palabra aprendida. Y también ayuda para que podamos quitar la tentación del diablo, para que podamos ser una vasija limpia ante Dios y de ser utilizado ante ti. Hemos orado en nombre de Jesucristo que nos salvó de los pecados. Amén.